mi hermano gemelo, está muerto. Fue entonces cuando mis padres se acordaron de que tenían a un hermano mayor loco, encerrado, y me sacaron del hospital psiquiátrico. Están manteniendo su muerte en secreto, escondiendo su cuerpo en casa. Se supone que ahora debo ser él, ir a la escuela, fingir que todo está normal y hacer que todos los que le hicieron daño paguen, incluso su adorada novia. La capitana de las porristas va a rogar por compasión antes de que termine con ella. Mi hermanito se quitó la vida. Mamá y papá me sacaron del manicomio. Después de 10 años en el auto, mamá, Dios la bendiga, me contó todo lo que él había estado pasando. Al volver a casa, había un congelador en medio de la sala. Mi hermano estaba adentro. 10 años desaparecieron en un segundo. Seguía tan guapo como lo recordaba, con los ojos cerrados. Parecía simplemente dormido, pero estaba cubierto de moretones y marcas que no debían estar allí. Hematomas morados por todas partes, viejos y nuevos, horribles. Quemaduras de cigarro escondidas bajo su ropa. Su celular vibraba como loco sobre la mesa. Usé su cara para desbloquearlo y aparecieron 1.000.000 de notificaciones en la pantalla. Los mensajes más recientes llamaron mi atención. ¿Otra vez faltaste a clases? ¿Tienes ganas de acabar mal o qué? Cámbialo por: oye Jake, ¿crees que puedes faltar a clase así nada más? No olvides que tengo esas fotos tuyas con esa chica. Imagina lo que pensaría Ashley si las viera. Cámbialo por: no olvides que tengo esas fotos tuyas con Britney. Imagina lo que pensaría Ashley si las viera. Más te vale aparecer mañana o te vas a arrepentir. Y luego había un video. Lo abrí. Mostraba una habitación de motel toda descuidada. Mi hermano estaba inmovilizado en la cama mientras varios tipos lo obligaban a besar a una mujer con sobrepeso. Su uniforme escolar estaba hecho trizas, apenas lo cubría, y el ambiente estaba lleno de risas asquerosas. Mamá y papá me apretaban las manos con fuerza. Querían que hiciera justicia. A la mañana siguiente, me llevaron a la escuela. En la puerta del salón, con su ropa manchada, escaneé la sala con la mirada. El profesor frunció el ceño al verme y señaló el escritorio junto al bote de basura. Jake, ¿en serio tuviste el descaro de faltar a clase? ¿Te crees mejor que los demás? Parece que ese bote es donde perteneces. Cámbialo por: Miller. ¿En serio te atreviste a faltar? ¿Te crees más que la escuela? Parece que ese bote es tu lugar. Ignoré las miradas y fui directo a mi asiento. Mi hermano siempre escribía en un diario. Y sí, encontré una libreta maltratada en el pupitre, llena de sus miedos y desesperanza, pero también con el nombre de una chica de la que estaba secretamente enamorado, Ashley. Cada vez que mencionaba su nombre, lo molestaban aún más, hasta que finalmente escribió algo que ella le dijo: aunque la vida sea difícil, hay que tener el valor de empezar de nuevo. Cámbialo por: aunque la vida sea dura, hay que tener el valor de volver a empezar. Sonaba como una frase amable en la superficie, pero para alguien como mi hermano, que recibía golpes a diario, significaba algo muy distinto. Después de leer todo el diario, entendí que no era solo un caso típico de acoso escolar. Alguien estaba manipulando todo desde las sombras, llevándolo al límite. La campana sonó antes de que el profesor dijera algo, y apareció un tipo con el cabello decolorado caminando con aires de superioridad. Su grupo lo seguía justo detrás, con caras de pocos amigos. Por el diario, sabía que él era el cabecilla, Nick. Él organizó la mayoría de las agresiones. La vida de mi hermano se convirtió en un infierno por su culpa. Nick levantó la barbilla y le hizo señas a sus amigos frente a toda la clase. Me arrastraron al baño, sujetándome de forma humillante. En uno de los cubículos apestosos, 2 de ellos me agarraron los brazos, listos para meterme la cabeza en el inodoro. La voz de Nick, empapada en veneno, me hizo estremecer. Jake, ¿de verdad crees que puedes desafiarme? ¿Piensas que no voy a mostrarle esas fotos a Ashley? Cámbialo por: Miller. ¿De verdad crees que puedes ir en mi contra? ¿Crees que no voy a mandarle esas fotos a Ashley? ¿Qué estás esperando? ¡Hazlo!, Nick gritó, y los 2 tipos que me sostenían intentaron moverme, pero no pudieron. Antes de que Nick explotara, me descontrolé. Tensé el cuerpo y los lancé lejos. Luego, mientras Nick me miraba sin creerlo, le agarré el cabello con fuerza. Gritó del dolor que le subía por el cuero cabelludo. Le estampé la cabeza contra el lavabo y abrí la llave, metiéndole la cara bajo el agua. Se retorcía como loco, pero yo no lo soltaba. Sus matones estaban tan en shock que ni se movieron, mucho menos intentaron detenerme. Y frente a todos, seguí metiéndole la cabeza bajo el agua una y otra vez, hasta que su cara se puso roja como un tomate y se tragó medio lavabo. Tosía tirado en el piso, mirándome con odio. Su cabello lleno de gel era un desastre, chorreando sobre su cara, pero aún así tuvo el descaro de gritar: «¡Eres un desgraciado! ¿Me vas a hacer esto a mí? ¿Crees que no voy a publicar las fotos y el video para que todos vean lo tuyo con esa chica gordita? Cámbialo por: ¿crees que no voy a subir las fotos y el video
para que todos vean lo tuyo con esa chica gordita? Ah, pero no terminó la frase. Le di una patada entre las piernas. Eso debería dejarlo fuera de combate. «¡Estás mal de la cabeza!», gimió Nick en el piso, sujetándose, y yo empecé a bajarle los pantalones. Nick retrocedió como pudo, intentando cubrirse, pero no iba a dejarlo. Le aparté las manos, saqué su celular, encendí el flash y empecé a tomarle fotos. Su cara se retorcía de dolor con su ropa interior roja asomándose. Le puse el teléfono en la cara, obligándolo a mirarse. Me burlé. ¿Vas a seguir tomando fotos de la gente? ¿Vas a seguir amenazándome con ellas? ¿Quieres que toda la escuela vea que tienes poca autoestima? Nick entró en pánico. Se puso de rodillas, suplicando entre lágrimas. «Lo siento, en serio. Por favor, bórralas. No se las muestres a nadie». Sonreí. Así fue como mi hermano rogó. ¿Alguien le tuvo compasión? Solté a Nick y lo vi luchar por subirse los pantalones. «Será mejor que borres ese video, o no puedo asegurar que tu pequeño secreto no se riegue por toda la escuela». Le mostré el teléfono. Nick se apresuró a borrar el video. Sabía que hablaba en serio. Cuando terminó, me mostró el celular para que lo revisara. «Ya está, lo juro. Tienes que borrar las tuyas también». No lo hice. No iba a rebajarme a su nivel. Nick se relajó un poco, pero vi un nuevo odio en sus ojos. No iba a dejar esto así. Abrí la puerta del baño con calma. El pasillo estaba lleno de estudiantes curiosos. Lo primero que vieron fue a Nick arrodillado en el suelo. Alguien incluso empezó a grabar con su teléfono, y el pasillo se llenó de rumores. Nadie podía entender cómo Jake Miller, el chico callado al que todos molestaban, se había convertido en otra persona. Les devolví la mirada. El espectáculo apenas comenzaba. La escena finalmente terminó cuando llegó la maestra, con decenas de testigos. Me metí en problemas. Me mandó a casa por el día y ordenó que le pidiera disculpas a Nick al día siguiente, frente a toda la clase. Lo triste era que no era la primera vez que mi hermano escribía en su diario sobre cómo Nick y su pandilla lo acorralaban en el baño. Y con mucha gente mirando, la maestra siempre tomaba partido por los abusivos, diciéndole que pensara qué había hecho para merecer eso. Su última esperanza se desmoronó. Después de eso, Nick y sus amigos se volvieron aún más atrevidos, haciéndolo sufrir en público. Volviendo a la realidad, terminé de leer la carta de disculpa y salí del salón, ignorando la mirada dura de la profesora. Justo cuando estaba a punto de irme, una figura pequeña se paró frente a mí. La chica llevaba una falda ajustada y medias, con una carita dulce y un cuerpo que hacía que todos los chicos se giraran a mirarla. El tipo de chica con la que todos soñaban salir. Ashley me agarró del brazo. Su cara estaba llena de preocupación. «¿Estás bien? Escuché que Nick y sus amigos volvieron a molestarte», dijo. Por lo cómoda que se sentía conmigo, lo supe. Supe quién era ella, la única luz en la vida de mi hermano, su ballena blanca, Ashley, porque en esta escuela todos me evitaban, excepto ella, y los abusivos. Bajé la voz, intentando sonar como el chico tímido que todos creían que era. «Estoy bien». Ashley suspiró aliviada. «Pero me dijeron que golpeaste a Nick. Está mal pegarle a la gente». Solté una risita por dentro, así que había venido a darme una lección. ¿Para qué seguir fingiendo? Solté el acto y mi cara tímida desapareció. «Ah, sí, pues yo solo estoy usando sus propias tácticas contra ellos, combatiendo fuego con fuego». Ashley frunció el ceño, claramente molesta, pero aún trataba de ser comprensiva. «Estás equivocado, Jake. Te lo digo porque me importas. Si lo haces tu enemigo, ¿qué crees que va a pasar contigo? Escúchame, pídele perdón mañana, frente a todos, y seguro que te va a perdonar». Me miró directo a los ojos, y sentí una punzada en el estómago. Tenía una misión, hacer que todos los que lastimaron a mi hermano pagaran. Nick siempre mencionaba a Ashley. Tal vez había algo entre ellos. Necesitaba saber la verdad. Ashley estaba caminando directo a una trampa, y yo no pensaba apartarme. Así que, con su mirada llena de esperanza frente a mí, asentí con la cabeza. Apenas pudo ocultar su alegría, y se acercó a abrazarme. Contuve el asco y, con disimulo, metí algo en su bolso. Mi hermano era una buena persona. No merecía que lo trataran como basura. Después de eso, Ashley se despidió. Apenas se fue, sentí que alguien me observaba. Alcé la vista hacia el salón, y ahí estaba Nick, fulminándome con la mirada. De camino a casa, encendí la grabadora de mi celular como si, poco después, escuché dos voces que ya conocía. Ashley, que recién se había ido de mi lado, y Nick, que sonaba celoso. Sus voces se filtraban por mis audífonos. «Ashley, hice lo que me pediste. Espero que no te olvides de nuestro trato». Nick: «Ashley, amor, no me lo recuerdes todo el tiempo. Me estás hiriendo», dijo él. Estuve a punto de arrancarme los audífonos, pero necesitaba escucharlo todo. «Ashley,
Hice todo lo que querías. Solo tenemos una relación de negocios, Nick. ¿O acaso estás empezando a enamorarte de Jake? Nick, ya te dije que él está fingiendo ser el buen chico. Me golpeó como un loco. Pensé que me iba a matar. Hubo silencio en la línea. Luego Ashley se rió con suavidad. Estoy jugando con él, nada más. Solo quería sacar la información que necesitaba. Jugando con él. La chica que mi hermano idolatraba solo lo estaba usando como pieza en su juego. Cerré los puños. El cuerpo me temblaba. Ashley, eres de lo peor. Todos van a pagar. Asquerosa. Repugnante. Mi sangre hervía mientras escuchaba la risa de Ashley en la grabación. Todo este tiempo, mi hermano había estado adorando a una víbora. Alguien que lo utilizaba como un peón en su propio juego retorcido. Llegué a casa con la mente nublada por la ira. Mamá y papá estaban sentados en la sala, con expresiones expectantes. El congelador seguía allí, como un recordatorio constante de lo que me habían arrebatado, de lo que nos habían arrebatado a todos. ¿Y cómo te fue?, preguntó papá, ansioso por saber si había comenzado a hacer justicia. Es peor de lo que pensábamos, respondí, sacando el celular para mostrarles la grabación. Mientras escuchaban, sus rostros se transformaron. La expresión de mamá se quebró, y papá apretó tanto los puños que sus nudillos se pusieron blancos. La verdad era demasiado dolorosa. Jake no solo había sido víctima de bullying, sino de una manipulación cruel y sistemática. «Voy a matarlos a todos», gruñó papá, levantándose de golpe. «No», lo detuve. «Eso no traerá a Jake de vuelta. Hay una forma mejor». Esa noche, mientras mis padres dormían, me escabullí al cuarto de Jake. Necesitaba encontrar más información, algo que pudiera usar contra ellos. Rebusqué entre sus cosas hasta dar con una caja escondida bajo una tabla suelta del piso. Dentro había una pequeña cámara digital y un pendrive. Con manos temblorosas, conecté el pendrive a la computadora. Lo que encontré me dejó sin aliento. Mi hermano había estado documentando todo el acoso durante meses. Había grabaciones de Nick y sus amigos golpeándolo en los vestuarios, fotos de los moretones, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes. Incluso había guardado correos electrónicos enviados al director de la escuela pidiendo ayuda, todos sin respuesta. Pero lo que más me impactó fue un video fechado 3 días antes de su muerte. Jake estaba sentado frente a la cámara con el rostro hinchado y los ojos vacíos. «Si estás viendo esto, probablemente ya no esté aquí», comenzó con la voz quebrada. «Sé que parece que me rendí, pero quiero que sepan que luché con todas mis fuerzas. Solo que ya no puedo más». Me tapé la boca para no gritar. Era demasiado doloroso ver a mi hermano así, tan roto, tan desesperado. He estado enviando correos al director durante semanas, pero no hace nada. Intenté hablar con el orientador y me dijo que me esforzara más por encajar, como si fuera mi culpa. Mi hermano se secó una lágrima antes de continuar. «Si algo me pasa, quiero que toda la evidencia que he recopilado sirva para algo. Quiero que los responsables paguen, no con violencia, sino con la verdad. Quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando en esta escuela». En ese momento, supe lo que tenía que hacer. No era la venganza sangrienta que había imaginado, pero era lo que Jake realmente quería. Justicia, no más sufrimiento. Al día siguiente, volví a la escuela con un propósito renovado. Según el horario, me tocaba clase de educación física. Perfecto. Nick y sus matones estarían allí. Mientras todos se cambiaban en los vestuarios, Nick se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. «Espero que estés listo para disculparte hoy», susurró. «Y más te vale ser convincente, o te juro que...» ¿Qué? Lo interrumpí, con una calma que lo desconcertó. ¿Vas a golpearme como lo has estado haciendo durante meses? ¿Vas a humillarme otra vez? Su sonrisa vaciló. «Sabes, Nick», continué, «mi hermano era más inteligente de lo que todos pensaban». «¿De qué mierda estás hablando?», espetó nervioso. Saqué mi teléfono y le mostré una de las grabaciones. Su rostro palideció. «Tengo todo. Las palizas, las amenazas, los videos humillantes, todo». Retrocedió un paso, tropezando con un banco. ¿Qué quieres? Quiero que admitas lo que has hecho, frente a todos, o esto va directo a la policía. Nick me miró con odio, pero pude ver el miedo en sus ojos. Por primera vez, era él quien estaba acorralado. «No puedes probar nada», dijo, pero su voz le traicionaba. «¿Estás seguro? Porque tengo correos enviados al director donde Jake detalla cada incidente, con fechas y nombres. Tengo fotografías de sus lesiones tomadas después de cada golpiza. Incluso tengo capturas de tus mensajes amenazándolo con difundir ese video falso». El color abandonó su rostro. «No te atreverías». «Ya no soy Jake», le dije, y algo en mi tono le hizo comprender que no estaba tratando con la misma persona sumisa de antes. «Y te aseguro que sí me atrevo». Durante las siguientes horas fui abordando uno por uno a todos los implicados.
Con cada uno utilizaba la evidencia específica que tenía contra ellos. Algunos lloraron, otros me amenazaron, pero todos tenían miedo. El poder había cambiado de manos. El último paso era Ashley. La encontré después de clases practicando con las porristas. Esperé a que terminara y la intercepté cuando se dirigía a los vestuarios. «Tenemos que hablar», dije, sin rodeos. «¿Jake? ¿Qué pasa?», fingió preocupación, pero pude ver la tensión en su sonrisa. Le mostré la grabación de su conversación con Nick. Su cara se transformó en una máscara de pánico. «No es lo que parece», balbuceó. «Yo solo... ahórrate las excusas», la corté. «Sé exactamente lo que has estado haciendo, lo que tú y Nick le hicieron a Jake». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía distinguir si eran de arrepentimiento o de miedo por ser descubierta. «Mañana, en la asamblea escolar, todos van a saber la verdad», le informé. «Incluido lo tuyo con Nick, cómo manipulaste a Jake, todo. Por favor, no lo hagas», suplicó, agarrándome del brazo. «Arruinarás mi vida». «¿Y qué hay de la vida de Jake?», respondí, zafándome de su agarre. «¿Pensaste en eso cuando te reías de su sufrimiento?». Se quedó sin palabras, temblando. «Tienes hasta mañana para decidir si quieres confesar por ti misma o si prefieres que yo exponga todo», dije antes de alejarme. Esa noche, mientras revisaba una vez más todas las pruebas que había recopilado, encontré algo que había pasado por alto. Un correo electrónico enviado por Jake al orientador escolar, el señor Ramírez, detallando el acoso y pidiendo ayuda. Lo sorprendente no era el correo en sí, sino la respuesta del orientador. «Jake, he recibido tus correos anteriores y estoy muy preocupado. Lo que describes es grave y no debe ser tolerado. He estado recopilando información y testimonios de otros estudiantes que han pasado por situaciones similares con Nick y su grupo. Te pido que vengas a mi oficina mañana a las 3 p.m. Vamos a hablar con el director y, si es necesario, involucrar a las autoridades. No estás solo en esto». La fecha del correo era del día anterior a la muerte de Jake. Mi hermano nunca llegó a esa reunión. Nunca supo que alguien finalmente iba a escucharlo. Con lágrimas en los ojos, tomé una decisión. Mañana no solo expondría a los abusadores, también buscaría al señor Ramírez. Tal vez él podría ayudarme a conseguir la justicia que Jake merecía. La mañana siguiente llegó con una pesadez en el aire. Mis padres me miraron con expectación durante el desayuno. Sabían que algo iba a suceder hoy. «Voy a exponer todo», les dije. «Todo lo que Jake documentó, todos los que le hicieron daño». Papá asintió con aprobación, pero noté la preocupación en los ojos de mamá. «¿Qué pasará después?», preguntó ella con voz temblorosa. No tenía respuesta para eso. No había pensado más allá de la venganza, de hacer que todos pagaran. Pero ahora, con la evidencia de que alguien había intentado ayudar a Jake, con la comprensión de lo que mi hermano realmente quería, ya no estaba tan seguro. «Justicia», respondí finalmente. «Lo que pase después, ya lo veremos». Mientras caminaba hacia la escuela, sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No solo estaba cargando con la memoria de Jake, sino también con la verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Y por primera vez desde que salí del hospital, me pregunté si realmente podría honrar la memoria de mi hermano siendo alguien más que él. Si la verdadera redención no estaría en vivir como yo mismo, continuando lo que él había empezado, la lucha contra el silencio y la impunidad. La escuela estaba inusualmente silenciosa cuando llegué. Sentía las miradas siguiéndome mientras caminaba por los pasillos, como si todos presintieran que algo iba a suceder. Mi primera parada fue la oficina del señor Ramírez. Lo encontré revisando unos papeles con expresión cansada. Cuando me vio, sonrió levemente. «Jake, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?». Sin decir palabra, puse frente a él la impresión del correo electrónico que había enviado a mi hermano. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. «Nunca llegaste a esa reunión», dijo con voz quebrada. «Te esperé toda la tarde». «No soy Jake», confesé. Su rostro reflejó confusión y luego, lentamente, comprensión. El color abandonó sus mejillas. «Soy su hermano gemelo, Lucas», continué. Jake se suicidó hace 3 días. El señor Ramírez se dejó caer en su silla, aturdido. «Dios mío, no puede ser», murmuró. «Estuve tratando de comunicarme con él. Hasta fui a buscarlo a algunas clases. Nadie en la escuela sabe lo que pasó», expliqué. «Mis padres, ellos no han reportado su muerte. Me sacaron del hospital psiquiátrico para que tomara su lugar. Parecía que iba a desmayarse». «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque necesito su ayuda», dije sacando la memoria USB. Jake documentó todo el acoso que sufrió. Tengo pruebas contra Nick, sus amigos, incluso contra Ashley. Quiero exponerlos durante la asamblea de hoy». El señor Ramírez tomó la memoria USB con manos temblorosas y la conectó a su computadora. Durante los siguientes 20 minutos, revisamos juntos las evidencias. Con cada video, cada imagen,
Su rostro se ensombrecía más. «No puedo creer que esto haya estado pasando», dijo finalmente. «Sabía que había problemas de acoso, pero esto es criminal. ¿Me ayudará?», pregunté. Me miró fijamente, como evaluando mi estado mental. «Lo que tus padres están haciendo es ilegal», dijo con cautela. «Ocultar una muerte, manipularte para que finjas ser tu hermano. Esto va más allá de lo que puedo manejar solo». Sentí pánico. No había considerado las consecuencias legales para mis padres. «Ellos solo están destrozados», defendí. «No saben cómo manejar esto». «Lo entiendo», respondió con empatía. «Pero esto no es saludable para ninguno. Tu hermano merece un entierro digno, y tú mereces vivir tu propia vida, no la suya». Tenía razón, lo sabía en el fondo, pero primero necesitaba terminar lo que había venido a hacer. «Ayúdeme con la asamblea», insistí. Después podemos hablar sobre cómo manejar lo demás», asintió, aunque con reservas. «De acuerdo, pero con una condición. Debemos involucrar al director inmediatamente después, y necesitarás ayuda profesional, Lucas, tanto tú como tus padres». Acepté sus términos. No tenía otra opción. La asamblea comenzó a las 11 en punto. Toda la escuela estaba reunida en el auditorio. Desde mi posición al lado del escenario, podía ver a Nick y sus amigos en las primeras filas, riéndose y empujándose unos a otros. Ashley estaba con las porristas, aparentemente despreocupada. El director dio su discurso habitual sobre la excelencia académica y el espíritu escolar. Cuando terminó, el señor Ramírez tomó el micrófono. «Hoy tenemos un tema importante que discutir», anunció, su voz resonando por todo el auditorio. «Un tema que ha sido ignorado por demasiado tiempo en nuestra escuela, el acoso». Un murmullo recorrió la audiencia. Vi a Nick enderezarse en su asiento, repentinamente alerta. «Le pido a Jake Miller que suba al escenario para compartir su experiencia», continuó el señor Ramírez. Con piernas temblorosas, subí al escenario. Cientos de ojos me miraban, algunos con curiosidad, otros con burla apenas disimulada. Tomé el micrófono y respiré hondo. «Mi nombre no es Jake Miller», comencé, provocando confusión inmediata. «Soy Lucas Miller, su hermano gemelo». El auditorio se sumió en un silencio absoluto. «Jake se suicidó hace 3 días», continué, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Se quitó la vida porque ya no podía soportar el infierno que vivía en esta escuela». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Algunas chicas comenzaron a llorar. Vi a Ashley llevarse las manos a la boca, horrorizada. «Durante meses, Jake fue víctima de un acoso sistemático», dije, mientras el señor Ramírez proyectaba las primeras imágenes en la pantalla gigante detrás de mí. «Fue golpeado, humillado, chantajeado». Las fotos mostraban los moretones, las quemaduras de cigarrillo, las heridas que mi hermano había ocultado bajo su ropa. Luego vinieron capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, fragmentos de videos de las palizas en los vestuarios. «Mi hermano no solo fue atacado físicamente», continué, «también fue manipulado emocionalmente por personas en las que confiaba». La grabación de Ashley y Nick comenzó a sonar por los altavoces. Sus voces resonaban claramente, admitiendo cómo habían estado jugando con Jake, cómo Ashley lo había estado utilizando. Vi a Ashley hundirse en su asiento, mientras varias de sus compañeras porristas se alejaban de ella con expresiones de disgusto. Nick, por su parte, miraba frenéticamente a su alrededor, como buscando una salida. Jake pidió ayuda muchas veces. Seguí, mi voz quebrándose. Envió correos al director, trató de hablar con profesores. Nadie hizo nada, nadie lo escuchó. El último video que reprodujimos fue el mensaje final de Jake, donde explicaba por qué había documentado todo, cómo quería que la verdad saliera a la luz. «No quiero venganza», decía mi hermano en la pantalla, con ojos llenos de tristeza. «Solo quiero que esto termine, que nadie más tenga que pasar por lo que yo he pasado». Cuando el video terminó, el auditorio estaba en absoluto silencio. Muchos estudiantes lloraban abiertamente. Incluso algunos profesores tenían lágrimas en los ojos. «Mi hermano quería justicia, no venganza», dije finalmente. «Y eso es lo que estoy pidiendo hoy. No solo para Jake, sino para todos los que han sufrido en silencio». Bajé del escenario en medio de un silencio ensordecedor. El señor Ramírez tomó nuevamente el micrófono y anunció que se tomarían medidas inmediatas. El director, visiblemente afectado, confirmó que se iniciaría una investigación y que los responsables enfrentarían consecuencias. Lo que sucedió después fue como un torbellino. La policía llegó a la escuela. Se entrevistó a docenas de estudiantes. Nick, sus amigos y Ashley fueron suspendidos mientras se realizaba la investigación. Mis padres fueron citados a la comisaría. Les expliqué lo que había hecho, cómo había expuesto todo. Estaban enojados al principio, asustados por las posibles consecuencias legales, pero también había alivio en sus ojos.
como si, de alguna manera, el peso de su terrible secreto hubiera sido levantado. Las autoridades fueron sorprendentemente comprensivas. La muerte de Jake fue oficialmente registrada como suicidio y se inició una investigación por negligencia contra la escuela. Mis padres recibieron una amonestación por no reportar inmediatamente la muerte, pero considerando las circunstancias traumáticas, no se presentaron cargos graves. El cuerpo de Jake fue finalmente entregado a una funeraria. El funeral fue 3 días después. Para mi sorpresa, cientos de estudiantes asistieron. Muchos dejaron flores y notas de disculpa. Incluso algunos profesores vinieron a presentar sus respetos y a disculparse con mis padres por no haber hecho más. Nick y varios de sus amigos fueron expulsados de la escuela y enfrentaron cargos por agresión y acoso. Ashley fue suspendida por un semestre y obligada a realizar servicio comunitario. El director renunció, incapaz de enfrentar las consecuencias de su negligencia. En cuanto a mí, volví al hospital psiquiátrico por un tiempo. No porque mis padres quisieran encerrarme de nuevo, sino porque realmente necesitaba ayuda para procesar todo lo que había sucedido. Durante esas semanas de terapia intensiva, gradualmente comencé a reconectarme con quien era antes de que todo esto ocurriera. Lucas Miller, no la sombra de Jake, un adolescente con sus propios sueños y miedos, que había sido dejado de lado cuando la enfermedad mental lo había abrumado. 3 meses después, fui dado de alta. Mis padres habían iniciado su propia terapia, lidiando finalmente con su dolor de manera saludable. La casa había cambiado. El congelador había desaparecido, reemplazado por un pequeño altar con fotos de Jake. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó mamá mientras me preparaba para mi primer día en la escuela. No como Jake, sino como Lucas. Sí, respondí. Es lo que Jake hubiera querido. La escuela también había cambiado. Se implementó un programa estricto contra el acoso. El señor Ramírez había sido promovido a subdirector, con la misión específica de garantizar la seguridad emocional de los estudiantes. Y yo ya no era invisible. Los estudiantes me miraban, algunos con curiosidad, otros con respeto. No era popular, ni tampoco un marginado. Simplemente era Lucas, el chico que había expuesto la verdad, el que había cumplido la última voluntad de su hermano. Un día, mientras estaba sentado solo en la cafetería, una chica se acercó a mi mesa. Era Emma, una estudiante nueva que había llegado después de todo el escándalo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, sorprendido. Supe lo que hiciste, dijo después de un momento. Lo de tu hermano, ¿cómo expusiste todo? Fue muy valiente. Solo hice lo que tenía que hacer, respondí, incómodo con el elogio. Pues creo que fue increíble, insistió. Yo también sufrí acoso en mi antigua escuela, por eso me transferí. Ojalá hubiera tenido a alguien que luchara por mí como tú lo hiciste por tu hermano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No había traído a Jake de vuelta, pero había honrado su memoria. Había convertido su tragedia en un catalizador para el cambio. Y quizás, solo quizás, estaba empezando a encontrar mi propio camino en medio de todo esto. En memoria de Jake, ayudé a fundar un grupo de apoyo en la escuela para víctimas de acoso. Con el tiempo, se convirtió en una pequeña fundación que se extendió a otras escuelas de la zona. Proyecto Jake, lo llamamos. Un espacio seguro donde los estudiantes podían hablar, ser escuchados y, lo más importante, ser creídos. No puedo decir que todo se arregló. El dolor de perder a Jake nunca desaparecerá completamente. A veces todavía me miro al espejo y veo su rostro, un recordatorio constante de lo que perdimos. Pero también veo algo más ahora, esperanza. La esperanza de que su historia haya cambiado algo, de que quizás, solo quizás, otro chico como él no tendrá que sufrir en silencio. Jake solía escribir en su diario sobre cómo anhelaba un nuevo comienzo, y aunque él nunca lo tuvo, tal vez su legado pueda dárselo a otros. Eso creo es la mejor venganza que podría haber tenido, transformar su dolor en propósito. No es un final feliz, pero es uno con significado, y a veces, eso es todo lo que podemos pedir.